Buenos días, mis queridos hermanos, les hablo el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de Hebreos capítulo 2 versículo 17 dice así: Era necesario que fueran todo como nosotros, sus hermanos, pues sólo así podía ser misericordioso y fiel sumo sacerdote nuestro ante Dios, misericordioso para con nosotros y fiel para con Dios, al expiar los pecados del pueblo. Y puesto que él mismo experimentó lo que es sufrimiento y tentación, sabe lo que esto significa y puede socorrernos maravillosamente en nuestros sufrimientos y en nuestras tentaciones. Y puesto que él mismo experimentó lo que es sufrimiento y tentación, sabe lo que esto significa y puede socorrernos maravillosamente en nuestros sufrimientos y en nuestras tentaciones. Déjame compartirte esta historia, te la he citado varias veces. Esta parte de la historia llamada La Cabaña. Y dice así: En una vieja cabaña abandonada en los despoblados bosques de las montañas de Oregón, tres personajes inusuales sorprenden a Mac. Se suponía que tendría una confrontación con Dios en el lugar de sus pesadillas, el mismo lugar donde Missy, su hija, había muerto asesinada. Pero las tres personas que encuentra, una mujer afroamericana con ojos radiantes, un fuerte carpintero como de origen de Medio Oriente y una mujer de aspecto asiático que aparece y desaparece a voluntad, no se parecen en nada al Dios con minúsculas, que Mac imaginaba que conocería. De hecho, el Dios que había imaginado no aparece por ninguna parte. Déjame acotar aquí algunas cosas. Y es que es cierto, muchas veces nuestro Dios en minúsculas es uno que nos hemos construido a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El Dios, otra vez con minúsculas, en quien confiamos o a quien ignoramos, es un Dios hecho de acuerdo a nuestras propias ideas, a una proyección personal que cada uno de nosotros tiene. Sigo con la lectura. Dice: En total Mac realiza cuatro viajes a la cabaña. El primero fue la terrible noche en que las autoridades encuentran trozos del vestido rojo de su hija, junto con sangre sobre los pisos de madera. El segundo, varios años después, cuando Mac responde a una invitación de papá, el nombre favorito que su esposa le ha dado a Dios. Con toda seguridad, las emociones de Mac son contradictorias. Está un poco intrigado, un poco asustado y sumamente enojado. Pide prestado el jeep de su amigo y emprende el camino a sabiendas que se dirige al centro de su dolor. Después de varias horas de conducir, Mac estaciona el jeep aproximadamente a 1,5 kilómetros de la cabaña, pero solo alcanza a dar 5 pasos antes de que un nudo en su estómago lo haga sentir pánico. «Ayúdame, por favor», dice con un gemido, pero no encuentra respuesta. Finalmente se las arregla para proseguir por una vereda traicionera hasta que ve la cabaña que parecía muerta y vacía. Pero mientras Mac fijaba la vista en ella, por un momento pareció transformarse en un malévolo rostro, retorcido en una mueca demoníaca que le devolvía la mirada y lo retaba a acercarse. El hecho de que Mackenzie dé otro paso hacia la cabaña es una lección de valor o de enojo. Tiene mucho de qué hablar con Dios. Y según la historia, déjame acotar unas cosas aquí. Según la historia, realmente lo que lo lleva ahí es que él está muy enojado, muy resentido, muy lleno de me parece que es un odio reprimido contra Dios. Sigo con la lectura. De pie en la puerta, su mente viaja a esta terrible noche y sus emociones se confunden. Clama a Dios,
pero al igual que antes no obtiene la respuesta. De nuevo llama y otra vez no hay respuesta. Con gran valor abre la puerta, enfrentando su temor a lo que no puede estar adentro. Y eso es todo. No hay nada adentro, ni Dios, ni vida. Un simple vacío y las sombras, la estéril nada del Dios con minúsculas de nuestros temores y la mancha de sangre de su Missy, de su hija. El Dios con minúsculas de Mac, nuestro Dios, el Dios de nuestras imaginaciones caídas en desgracia, no es real. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Pero la aflicción que este Dios nos provoca es real para nosotros. Te repito este párrafo porque es significativo y es aquí donde quisiera hacer la reflexión final de nuestro devocional de hoy. El Dios de Mac, nuestro Dios, el Dios de nuestras imaginaciones caídas en desgracia no es real. Y este es el punto, que como te decía hace un momento, cada uno de nosotros nos hemos construido un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es un Dios que nos conviene, que nos gusta o que nos disgusta, que intentamos manipular a nuestro antojo, y es un Dios que finalmente termina por no gustarnos porque es una proyección de nuestra propia imaginación, como dice aquí este autor Baxter Kruger, de nuestra propia imaginación caída en desgracia. Y la gran mayoría vamos por este mundo relacionándonos con ese diosesillo falso, con ese diosesillo, como te decía, construido por nuestras propias imaginaciones. Y además, bueno, que nos conviene porque cuando no nos gusta, pues terminamos por patearlo de nuestras vidas, o terminamos por odiarlo, o terminamos por estar resentidos con él, o terminamos por bueno, qué sé yo, hacer con él. Y además como es a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, muchas veces el Dios con el que nos relacionamos es nuestro propio ego proyectado, y al que le llamamos por el nombre sagrado, el nombre de Dios. Y por eso cuando Mac, como dice aquí, clama y pide ayuda, pues ese Dios no le contesta porque es su propia imaginación. Por eso no quiere, por eso no recibe ningún consuelo de ese diosesillo. Por eso no recibe ninguna fortaleza de ese Dios tan debilucho, porque es un Dios que nace de la proyección de su propia alma. Es bien diferente. Es bien diferente de este Dios que acabamos de leer en la Biblia. El Dios que dice que Él mismo experimentó lo que es sufrimiento y tentación y sabe lo que esto significa. Y puede socorrernos maravillosamente en nuestros sufrimientos y en nuestras tentaciones. Así que me atrevo a decirte que muchas veces, si has clamado y Dios no te ha escuchado, quizá tengas que revisar a qué tipo de diosesillo has estado llamando, porque quizá es uno que te has construido con tu imaginación caída. Y por eso cuando estás en la crisis más aguda, no es capaz de levantarte, porque ese diosesillo no es más que tu propio ego proyectado. Pero ¿qué tal si hoy vienes con Dios, con el verdadero Dios, y hablas con Él y le dices que no lo conoces, que no sabes ni quién es? Esa fue la experiencia de este hombre de la cabaña. No sabe ni quién es. Y Dios el eterno sorprendente,
le da un abrazo justamente cuando encuentra al verdadero Dios. Y es lo que el verdadero Dios, el Dios de Jesucristo, quiere hacer contigo. Darte un abrazo que cure tu corazón. Un abrazo que restaure tu alma. Porque como dice aquí la Biblia, puesto que Él mismo experimentó lo que es sufrimiento y tentación, sabe lo que esto significa y puede socorrernos maravillosamente en nuestros sufrimientos y en nuestras tentaciones. ¿Qué tal si te dejas abrazar por el Dios verdadero, el Dios de Jesucristo? Y pido a Él que te bendiga.